los sistemas de ecuaciones lineales que los podíamos resolver por varios métodos. Vimos la semana pasada el método de Gauss y establecimos que el método de Gauss, aparte de estar constituido por una serie de pasos, necesitábamos realizar una matriz escalonada. Vamos a repasar qué es una matriz escalonada y qué es una matriz reducida por filas, porque el método que necesitamos ver ahora es el método de Gauss-Jordan, que usa una matriz reducida por filas para encontrar el sistema resolvente. Entonces, en una matriz escalonada habíamos dicho que los primeros elementos no nulos de cada fila se encuentran más a la derecha que la fila anterior, y esos elementos se llaman elementos conductores. En la matriz reducida por filas ocurre lo mismo. Y además las filas nulas, si existen, deben estar debajo de las no nulas. Eso también ocurre en la matriz escalonada y en la matriz reducida por filas. ¿En qué se van a diferenciar una matriz escalonada y una reducida por filas? En que la matriz escalonada tiene una forma similar a la matriz triangular superior, aunque no sea cuadrada, como lo podemos ver acá. ¿Y qué quiere decir? Que debajo de la pseudo diagonal principal sería, pues esta no es una matriz cuadrada, ¿sí? Tenemos ceros y por encima tenemos cualquier número distinto de cero. ¿En qué difiere la matriz escalonada de la matriz reducida por filas? ¿Qué es lo que vamos a tener acá? No solamente vamos a tener ceros por debajo de la pseudo diagonal principal, sino también por encima. Entonces, además de eso, le tenemos que agregar ¿qué cosa? Que para los elementos conductores, las columnas asociadas a los elementos conductores, todos sus elementos tienen que valer cero. Por eso es que no solo tenemos ceros del modo de una triangular superior, sino que tenemos directamente ceros por encima y por debajo de esa pseudo diagonal. Entonces, las diferencias principalmente radican en eso. El resto de las cuestiones las comparten. ¿Sí? Siempre se tiene que ver como escalonada la matriz, ya sea reducida por filas o la escalonada propiamente dicha. Entonces, veamos cómo va a ser la metodología que vamos a seguir, cuáles son los pasos para resolver sistemas de ecuaciones lineales por el método de Gauss-Jordan. Empezamos trabajando con los sistemas no homogéneos. Recordemos, ¿qué cosa es un sistema no homogéneo? Cuando ocurría, ¿qué? Con la columna de términos independientes. ¿Cómo tenían que ser? Tenían que ser como alguno distinto de cero. Con que algún término independiente fuera distinto de cero, decíamos que el sistema era no homogéneo. Conocer que se trata de un sistema no homogéneo me permite saber, según todo lo que vimos en la clase pasada, que el sistema puede ser compatible determinado o indeterminado, pero también puede ser incompatible. Bueno, pasos. ¿Qué vamos a hacer? Escribimos la matriz ampliada, reducimos por filas la matriz y clasificamos su solución con Roger-Frobenius. A partir de la matriz reducida por filas podemos escribir el sistema resolvente, sin los términos nulos ni las ecuaciones nulas. Despejamos las incógnitas principales en términos de las no principales, si se trata de un sistema de ecuaciones que sea compatible indeterminado. Reemplazamos las incógnitas no principales por parámetros. Escribimos la solución como una n-upla, ya sea que el sistema sea compatible determinado o indeterminado, esto lo hacemos en ambos casos, y para obtener soluciones particulares, asignamos valores particulares a los parámetros en el caso de que el sistema sea compatible indeterminado. Entonces vamos a ver varios ejemplos siguiendo cada uno de estos pasos, que los pasos son muy similares al método de Gauss, tienen una pequeña diferencia, en particular con lo que tiene que ver cómo es que vamos obteniendo cada uno de los valores de las incógnitas. Vamos a retroceder un algo para poder hacer la comparación.
Veamos acá. Vimos la semana pasada que en el método de Gauss tenemos el sistema de ecuaciones lineales, escribimos la matriz ampliada, obtenemos la matriz escalonada, aplicamos el teorema de Roger-Frobenius para determinar cómo va a ser su solución, y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Escribimos el sistema resolvente, ¿sí? Que lo sacamos de la matriz escalonada. Cuando tenemos el sistema resolvente, recordemos que hacíamos ¿qué cosa? Empezábamos desde la última ecuación del sistema resolvente despejando la incógnita. Entonces, de esta última ecuación despejamos x3, porque directamente se puede despejar. Para obtener el valor de esta incógnita x2, ¿qué hacíamos? El valor de x3, que ya lo teníamos, lo reemplazábamos en x3 y despejábamos x2. Y luego íbamos a la ecuación anterior, ¿y qué hacíamos? Ya teníamos el valor de x2 y x3, y entonces obteníamos el valor de x1 despejándolo. Esta secuencia que seguimos con el método de Gauss, no hace falta seguirla con el método de Gauss-Jordan. Y ya vamos a ver por qué. Vamos a ver los ejemplos y vamos a ver cómo tenemos que hacer. Entonces, vamos a resolver mediante Gauss-Jordan ese sistema para un sistema de ecuaciones no homogéneas. Acá habíamos dicho, algunos de los términos independientes son distintos de 0. Escribimos la matriz ampliada. Veamos coeficientes. 1, 1, 1, 6. 1, 1, 1, 6. Coeficientes de la segunda ecuación. 1, menos 1, menos 1, menos 4. 1, menos 1, menos 1, menos 4. Y coeficientes de la tercera ecuación. 1, 1, menos 1, 0. 1, 1, menos 1, 0. Luego que tenemos la matriz ampliada, ¿qué hacemos? Calculamos la matriz reducida por filas aplicando operaciones elementales. Cuando obtenemos esta matriz, lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Roger-Frobenius para determinar cómo va a ser la solución. Entonces, no vamos a tener en cuenta esta columna y vamos a contar cantidad de filas no nulas, porque eso me va a determinar cuál es el rango de la matriz. Entonces cuento 1, 2, 3 filas no nulas. Luego de eso, ese número lo tengo que comparar con la cantidad de filas no nulas de la matriz ampliada. Entonces, ¿qué hago? Ahora miro, incluyo la columna de los términos independientes. Entonces cuento 1, 2, 3 filas no nulas. Entonces, el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada y tengo que compararlo con la cantidad de incógnitas, o sea, la cantidad de columnas que tiene la matriz principal, para darme cuenta si el sistema va a ser compatible determinado, indeterminado o incompatible en este caso, que se trata de un sistema no homogéneo. Entonces, como el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada y es igual a la cantidad de incógnitas, que en este caso es 3, sino también lo miran acá, tienen 3 incógnitas, entonces decimos que el sistema es compatible determinado y va a tener una solución única. Entonces, fíjense cómo difiere esto respecto del método de Gauss, donde íbamos averiguando, ¿sí? Desde la última, ¿sí? Desde x3, incógnita x3, x2, x1, hacia arriba. Acá no tenemos esa necesidad porque como hacemos 0, ¿sí? También los elementos por encima del elemento conductor, entonces ya nos queda, en el caso este, que el sistema es compatible determinado, ya nos queda directamente para la solución. Directamente podemos ver cuáles son los valores de las incógnitas. Bueno, en este caso, que el sistema es compatible determinado, no necesitamos despejar incógnitas principales, ni parametrizar, ni hallar la solución particular, porque eso solo lo vamos a hacer cuando el sistema sea compatible indeterminado.
Entonces, lo único que nos resta por hacer, ¿sí? A partir del sistema resolvente ya vemos el valor de las incógnitas y entonces las describimos como la solución general. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner x1, x2 y x3 y los correspondientes valores de sus incógnitas que dan solución a este sistema de ecuaciones lineales. Bueno, entonces así hemos completado cada uno de los pasos que habíamos dicho recién. Siempre vamos a seguir estos pasos. Vamos a escribir la matriz ampliada, reducimos por filas la matriz y clasificamos la solución con el teorema de Roger-Frobenius. Despejamos las incógnitas principales en términos de las no principales y parametrizamos, en el caso de que el sistema sea compatible e indeterminado. Escribimos la solución como una n-upla y las soluciones particulares en el caso de que el sistema sea compatible e indeterminado. Entonces, como ven, hay pasos que si el sistema es compatible determinado, no hay que realizar, y si el sistema fuera incompatible, llegaríamos hasta la comprobación con el teorema de Roger-Frobenius, en cuanto vemos que el rango de la matriz principal no es igual al rango de la matriz ampliada, vamos a decir que el sistema es incompatible y habremos terminado el proceso de búsqueda o de resolución. Veamos otro ejemplo. Tenemos este sistema de ecuaciones lineales. Escribimos la matriz ampliada. Veamos los coeficientes por fila. 1, 1, menos 1, 3. 1, 1, menos 1, 3. 3 menos 2, 4, 1. 3 menos 2, 4, 1. Y por último, para la tercera ecuación, 2 menos 3, 5 menos 2. 2 menos 3, 5 menos 2. Tenemos la matriz ampliada, ¿qué hacemos? La reducimos por filas y obtenemos esta matriz. Entonces vamos a comprobar el teorema de Roger-Frobenius. No miramos esta columna. Y entonces contamos. Cantidad de filas no nulas de la matriz principal. 1 y 2. Ahora sí miramos esta columna. Incluimos y contamos. Cantidad de filas no nulas, 1 y 2. Entonces, rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada. Eso quiere decir que el sistema tiene solución. Ahora, para ver si es compatible determinado o indeterminado, tengo que comparar ese valor con la cantidad de incógnitas. Tengo 3 columnas en la matriz principal, tengo entonces 3 incógnitas. O lo miran acá, también es fácil de ver. Entonces, como el rango de la matriz principal y de la ampliada es 2, y la cantidad de incógnitas es 3, quiere decir que, como 2 es menor que 3, el sistema va a ser compatible indeterminado. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener infinitas soluciones. Bueno, pasamos entonces a escribir el sistema resolvente. ¿Cómo hacemos? Decimos, como cada columna corresponde a una incógnita, vamos teniendo en cuenta eso para armar el sistema resolvente. Entonces decimos que tenemos un x1 más 0x2 más 2 quintos x3. Y eso es igual a 7 quintos. Es nuestra primera ecuación, no tenemos en cuenta los términos nulos. Segunda ecuación del sistema resolvente, decimos 0x1, miramos columna 1x2, menos 7 quintos x3 igual a 8 quintos. Entonces, no tenemos en cuenta el término nulo, esta será nuestra segunda ecuación del sistema resolvente. La última ecuación tendría todos ceros, tendríamos un 0x1, 0x2 más 0x3 igual a 0. Entonces esa ecuación no nos aporta nada, tampoco la consideramos. Entonces, a partir de nuestro sistema resolvente, tenemos que despejar incógnitas principales de las no principales.
¿qué verificación podemos hacer? Si nosotros tenemos que el rango de la matriz principal, que es igual al rango de la matriz ampliada, es igual a 2, eso quiere decir que voy a tener dos incógnitas principales. Además, habíamos dicho que las incógnitas principales están asociadas a los elementos conductores. O sea, si acá tengo un elemento conductor 1, quiere decir que X1, que corresponde a esta columna, es una incógnita principal. Y lo mismo ocurre con X2. Como no tengo un elemento conductor, no tengo un 1 acá asociado a X3, ¿qué ocurre? Esta incógnita, ¿cómo va a ser? Una incógnita no principal. Nosotros estamos viendo que acá dijimos, según el rango tenemos dos incógnitas principales. Y si hacemos la cantidad de incógnitas menos el rango, conocemos el número de incógnitas no principales. Entonces tenemos dos principales y una no principal, ¿sí? Es esta que tenemos acá, X3. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos las incógnitas principales en términos de las no principales. En la primera ecuación, ¿cómo nos va a quedar? Que X1 es igual a 7 quintos menos 2 quintos X3, que es esto. Y la segunda ecuación, despejamos X2 y nos va a quedar que eso es igual a 8 quintos más 7 quintos X3. Luego de esto, parametrizamos la incógnita no principal. Entonces, ¿qué le asignamos a X3? Un valor, pero en realidad no es un valor. Le asignamos una letra, ¿sí? Un nuevo nombre que representa los infinitos valores reales. Entonces decimos que X3 va a ser igual a T, eso es parametrizar, le damos un parámetro y decimos que T puede asumir los infinitos valores reales. Entonces, en todos los lugares que teníamos X3, ¿qué hacemos? Reemplazamos por T. Entonces las ecuaciones nos quedan de esta forma. Y X3 dijimos que vale T. Entonces, para escribir la solución general, ¿qué hacemos? Ponemos la terna, ¿sí? Con los nombres de las incógnitas, X1, X2, X3, seguido de la terna de sus valores, ¿sí? Este valor para X1 lo tenemos acá, para X2 ese valor lo tenemos acá, y para X3 igual a T lo tenemos acá. Lo ponemos en forma ordenada en cada caso para la terna. Y luego de eso vamos a describir esa solución general separando según los parámetros. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Vieron que acá tenemos vinculados cada uno, ¿sí? De los términos de la terna, los tenemos vinculados por la operación de suma, ¿sí? Hablamos de suma algebraica, así que suma algebraica quiere decir suma y resta. Entonces, lo que no tiene parámetros, o sea, todos los números que no tienen parámetros van a ir ordenados según correspondan a X1, X2 o X3. Entonces, para X1, este primer término corresponde a X1, ponemos 7 quintos. Para X2 le va a corresponder como número 8 quintos. Y para X3, si no tiene ningún número sueltito, quiere decir que hay un 0. Entonces le ponemos 0. Más, y vamos a poner todos los valores que están asociados a T, y también en forma ordenada según cada una de las incógnitas. Para la incógnita X1 tenemos menos 2 quintos para T. Para la incógnita de X2 tenemos 7 quintos para T. Y para X3 nos queda 1. A partir de esto, ¿qué podemos hacer? Dar valores al parámetro T para obtener soluciones particulares. Por ejemplo, le damos valor 0. Si T vale 0, todo este término se anula y nos va a quedar este resultado, que es el que tenemos acá. En cambio, si decimos que el parámetro T asume el valor 1, entonces ponemos un 1 acá
y multiplicamos, en este caso el 1 es neutro para la multiplicación, y luego ¿qué hacemos? Sumamos 7 quintos menos 2 quintos, 8 quintos más 7 quintos, 0 más 1, y obtenemos estos valores que tenemos acá. Recordemos que cuando parametrizamos, cuando asignamos valores al parámetro, ¿sí? Nosotros dijimos, le asignamos valores fáciles, ¿sí? Porque estamos trabajando en el método y no resolviendo un problema que necesite un parámetro en particular. Pero la idea siempre va a ser, le asignamos valores fáciles para repasar y aprender y mostrar que sabemos, pero teniendo en cuenta que lo hacemos en forma abstracta en este momento y que no estamos aplicándolo a una situación o caso en particular. Entonces, siempre valores fáciles, 0, 1, 2, eventualmente menos 1, menos 2. Entonces, vamos a ver otro ejemplo más de este caso. Nuevamente tenemos un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Y vamos a escribir la matriz ampliada. Lo vamos viendo por filas. 1, 1, 1, 1, 3. ¿Sí? 1, 1, 1, 3. Acá tenemos coeficiente de la segunda fila. 1, menos 1, 2, menos 1, 0. 1 menos 1, 2 menos 1, 0. Coeficientes de la tercera fila. 2, 0, 3, 0, 5. 2, 0, 3, 0, 5. Y de la última fila, 0, 2, menos 1, 2. 0, 2, menos 1, 2. Bueno, y el último faltó 3. Bien, a partir de eso determinamos la matriz reducida por filas. Para eso vamos a tachar esta columna, no la tenemos en cuenta por un momento. Entonces, cuento cantidad de filas no nulas. Una fila, dos filas. Ahora voy a contar la cantidad de filas no nulas, pero con la matriz ampliada. Entonces, ¿qué tengo? Una, dos, y ahora tres filas. Entonces, ¿qué veo? Con el teorema de Roger-Frobenius digo, rango de la matriz principal es distinto del rango de la matriz ampliada. ¿Eso qué significa? Que el sistema no va a tener solución, que el sistema es incompatible. Entonces, detengo todo procedimiento de cálculo acá y estaríamos, digamos, está resuelto, el sistema no tiene solución, es incompatible. ¿Qué pasa si el sistema de ecuaciones lineales que tenemos que resolver es homogéneo? Sabemos que si es homogéneo, el sistema siempre tiene solución, porque eso es lo que nos dice Roger-Frobenius, ¿sí? Si el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada, el sistema tiene solución, y se cumple que en los sistemas homogéneos siempre tienen solución. Entonces, vamos a tener un sistema compatible o compatible indeterminado. ¿En qué cambia el procedimiento respecto del anterior? Y solamente en que en vez de escribir la matriz ampliada, puedo escribirla de coeficientes si quiero, y me ahorro escribir una columna de ceros. Pero todo lo demás es exactamente igual. No cambia nada. Bueno, y ustedes verán, según como la profe lo quiera manejar, y ustedes se sienten cómodos y lo entiendan, si agregan o no esa columna de ceros. Veamos el caso. La idea ¿cuál es? Que la columna de ceros no va a cambiar nada cuando analicemos acá la matriz reducida por filas y contamos la cantidad de filas no nulas, porque agregar un cero acá no va a variar ese número, ¿sí? Esa es la idea. Bien, entonces, tenemos un sistema de ecuaciones. Lo que tenemos que hacer es escribir la matriz de coeficientes. Coeficientes por filas, 1, 1, 5, menos 4. 1, 1, 5, menos 4. Y para la otra fila, 2, 1, 7, menos 3. 2, 1, 7, menos 3. Bárbaro. Calculamos la matriz reducida por filas.
Y nos queda esta matriz. Entonces, contamos. Cantidad de filas no nulas, 2. Si agregáramos los ceros acá, sigue siendo 2. Entonces, rango de la matriz principal igual al rango de la matriz ampliada. Ahora, para ver si el sistema es compatible determinado o indeterminado, ese número lo tenemos que comparar con la cantidad de incógnitas. Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tantas como columnas, 4 incógnitas. Si no, miramos acá, ¿sí? ¿Cuántas incógnitas? 4 incógnitas. ¿Eso qué quiere decir? Que el rango de la matriz principal, que es igual al rango de la matriz ampliada, es menor que la cantidad de incógnitas, o sea, 2 es menor que 4. Eso nos dice que el sistema va a ser compatible indeterminado. Eso quiere decir que vamos a tener infinitas soluciones. Bueno, si tenemos un sistema compatible indeterminado, eso quiere decir que vamos a tener incógnitas principales y no principales. La cantidad de incógnitas principales estaba relacionada con el rango. Y las no principales dijimos que era qué diferencia entre la cantidad de incógnitas y el rango. O sea, vamos a tener 2 incógnitas principales y 2 no principales, porque 4 menos 2 es 2. Habíamos dicho que las incógnitas principales estaban relacionadas a los elementos conductores, ¿sí? Entonces, elemento conductor tenemos para X1 y tenemos para X2. Esas dos serán las principales. Y las no principales, el resto. Entonces ya estamos viendo cuáles son y que coinciden con las cantidades que nos permiten controlar. Bueno, armamos a partir de la matriz reducida por filas el sistema resolvente. Entonces, sabemos que esta columna corresponde a X1, esta X2, X3, X4. Entonces decimos un X1 más 0X2 más 2X3 menos 2X4. Eso nos va a quedar así, la primera ecuación, teniendo en cuenta que el término nulo no lo pone. Segunda ecuación del sistema resolvente. 0x1 más 1x2 menos 3x3 más 1x4. Nos queda esta ecuación sin tener en cuenta el término medio. A partir de esto, despejamos. De la primera ecuación, nuestra primera incógnita principal, que es x1. Entonces nos queda, o nos pasa restando, menos 2x3 más 2x4. Aquí tenemos la incógnita despejada. Y para la segunda incógnita despejamos x2 y nos va a quedar que es igual a menos 3x3 menos x4. Segunda incógnita despejada. Ahora, sabemos que tenemos acá dos incógnitas no principales. Entonces ahora, en vez de un parámetro, vamos a tener que asignar dos. Uno a x3 y otro a x4. A X3, por ejemplo, la llamamos T, que habitualmente las letras que se usan son estas, las últimas del abecedario. Y a X4 la llamamos S. Tanto T como S asumen los infinitos valores reales. Entonces, luego de haber parametrizado X3 y X4, ¿qué vamos a hacer? Reemplazamos X3 por T y X4 por S, que es lo que tenemos escrito aquí. Luego, podemos expresar la solución general. Siempre recuerden que la solución general, lo primero que hacemos es poner, en este caso, una cuaterna, que es un conjunto ordenado, las ponemos en forma ordenada, y sus valores asociados también. Entonces decimos, x1 menos 2t más s, lo ponemos acá. x2 menos 3t menos s, lo ponemos en la segunda posición. X3 es igual a T en la tercera posición, X4 igual a S en la cuarta posición. Y vamos a separar en términos. Entonces, todos los valores que están asociados al parámetro T por un lado, más todos los valores que están asociados al parámetro S por otro lado. Entonces, vamos para cada incógnita mirando los valores asociados. Para el parámetro T tenemos menos 2 para X1, menos 3 para X2, 1
para x3, y si no tiene nada que relacione t en x4, corresponderá un 0. Para el parámetro s tenemos asociado 2 para x1, menos 1 para x2, no está s acá, así que corresponde 0 para x3 y 1 para x4. Y luego de eso podemos darle valores a t y a s para encontrar las soluciones particulares. Si t vale 0 y s vale 1, este término se anula y con s igual a 1 nos quedará ese valor. O sea, nos queda 2 menos 1, 0, 1, esa cuaterna. Si t vale 1 y s vale 0, este término se cancela y nos quedará menos 2 menos 3, 1, 0 como solución particular para esta propuesta de valores que asumen los parámetros. Y en este otro caso, tenemos un sistema de ecuaciones lineales también no homogéneo, donde tenemos para la primera fila coeficientes 1 y 1, y para la segunda fila, o la segunda ecuación en realidad, 1 y menos 1. Si encontramos la matriz reducida por filas, tenemos esta, donde el rango, ¿sí? Tenemos dos filas no nulas, tanto el rango de la matriz principal como de la ampliada es igual a 2, y la cantidad de incógnitas, que corresponde a la cantidad de columnas, también es igual a 2. Eso quiere decir que el sistema va a ser compatible determinado y que tiene una solución única. Cuando armamos el sistema resolvente decimos 1x1 más 0x2 es igual a 0, que sabemos que acá va a 0 porque el sistema es homogéneo, entonces nos queda x1 es igual a 0, y 0x1 más 1x2 es igual a 0, nos queda que x2 es igual a 0. Este es nuestro sistema resolvente, que por tratarse de un sistema compatible determinado con solución única, ya vemos cuál es la solución, no tenemos que hacer más nada. En este caso, ¿qué ocurre? Es la solución trivial. ¿Cuál era la solución trivial? Aquella en la que los resultados de todas las incógnitas nos dan 0. Bien, entonces pasamos a describir la solución general como un par ordenado, ¿sí? Según el caso, una terna ordenada, cuaterna ordenada, etc. Recordemos que escribir la n-upla, ¿sí?, es escribir de un modo ordenado las soluciones. Bueno, acá Manuel pregunta si cuando parametrizamos siempre t y s están entre menos infinito y más infinito. Sí, nosotros siempre vamos a decir que el parámetro asume los infinitos valores, porque lo manejamos en forma abstracta. Si tenemos que aplicarlo a alguna situación particular, y el parámetro no va a asumir los infinitos valores, pero eso será ya en otras materias cuando realicen algún tipo de resolución de sistema de ecuaciones vinculados a un problema concreto. Bueno, entonces este sería nuestro último ejemplo respecto a resolución de sistemas de ecuaciones lineales con el método de Gauss-Jordan. Acá en esta diapositiva les propongo un par de videos. Siempre recuerden, los videos no se ajustan exactamente a la forma o a la intención que nosotros tenemos para resolver, pero sí ayudan en ciertos aspectos. Estos dos videos los seleccioné con la idea de repasar ¿qué cosa? Reducción de matrices. Aunque tampoco las reducen exactamente del modo que nosotros proponemos. Entendemos que la forma en que nosotros proponemos reducir es más simple que hacerlo de esta forma, ¿sí? Porque siempre intentamos hacer primero que los elementos conductores valgan 1, y luego de eso vemos de anular las columnas, los elementos de las columnas correspondientes a los elementos conductores. En estos dos videos, en cambio, ¿qué es lo que hacen?
van anulando las columnas correspondientes a los elementos conductores, y por último hacen los elementos conductores igual a 1, que nos complicaría apenas en las cuentas. Pero ese mismo procedimiento de los elementos conductores, no hacerlos igual a 1, seguimos cuando determinamos la matriz escalonada. O sea, también es una forma de practicar eso. Porque en la matriz escalonada podemos hacer los primeros elementos no nulos, podemos hacerlos igual a 1 o no, ¿sí? Hay distintas formas de resolver. O sea, como que, bueno, nosotros les proponemos una que no se ajuste exactamente a cómo vienen los videos, pero sí que ayudan los videos para ir repasando cómo es la metodología. ¿Sí? Así que yo los videos se los dejo para que después los vean. De todos modos, mañana ya tienen clase con la profe del práctico y van a avanzar por lo menos con Gauss, y no sé si llegarán con Gauss-Jordan, pero aunque sea con Gauss, y van a ir resolviendo, por lo menos van a hacer una primera instancia matriz escalonada. Y ya la próxima clase que tienen con ella la próxima semana van a poder avanzar con la reducida por filas para aplicar Gauss-Jordan. De todos modos, estos temas ya los vieron, yo siempre les sugiero que los repasen. Si bien ya lo han visto, están como en general arrancando y calentando motores con todo esto. Pero bueno, tienen que practicar suficiente, tipo que sea tan ágil y tan rápido como hacer 2 más 2, porque en esa forma es que necesitan utilizar esto. ¿Sí? Es un medio para resolver un sistema de ecuaciones lineales, poder reducir una matriz por fila o poder escalonar una. Pasamos entonces al método matricial. Nosotros hasta ahora vimos 2 métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales: el método de Gauss y el método de Gauss-Jordan. Ambos metodologías se aplican para resolver cualquier tipo de sistema de ecuaciones lineales. Con cualquier tipo, ¿qué queremos decir? Un sistema cuadrado, un sistema rectangular, vertical o horizontal. Ahora vamos a ver el método matricial, que no se puede aplicar para resolver cualquier tipo de sistema de ecuaciones lineales. Solamente vamos a poder resolver sistemas de ecuaciones cuadrados. Entonces, a partir del sistema de ecuaciones cuadrado, lo que vamos a hacer es determinar la matriz la matriz de coeficientes, la matriz de incógnitas y la matriz de términos independientes. A partir de esta ecuación, ¿sí?, premultiplicando por la inversa a ambos miembros de la igualdad, vamos a obtener en el miembro izquierdo la identidad. Y acá, si multiplicamos la identidad por la matriz de incógnitas, ¿qué obtenemos? La matriz de incógnitas, porque la identidad en la multiplicación es neutra, ¿sí?, en la multiplicación matricial. Esto en el miembro izquierdo. En el miembro derecho, ¿qué pasa? Cuando hemos premultiplicado por la inversa de A, nos quedó la inversa multiplicada por la matriz de términos independientes. ¿Esto qué quiere decir? Que las incógnitas que corresponden a la matriz de incógnitas las podemos obtener haciendo este cálculo. ¿Cuál es el cálculo? Multiplicando la inversa de la matriz A por la matriz de los términos independientes. Para que esto sea posible, lo que tenemos que hacer, porque acá nos propone que multipliquemos una matriz inversa, ¿sí?, para que eso sea posible, lo que tenemos que hacer es determinar si la matriz A es regular. ¿Eso qué quiere decir? Que el determinante de la matriz A tiene que ser distinto de 0. Porque eso además, ¿qué nos quiere decir que el determinante sea distinto de 0? Que todos los vectores fila o columna de la matriz son como linealmente independientes. Y si eso es cierto, entonces el determinante va a ser distinto de 0 y eso va a querer decir que existe inversa. ¿Sí? Si no ocurre eso, si el determinante de la matriz A no nos da distinto de 0, no existe matriz inversa y no vamos a poder calcular las incógnitas del sistema de ecuaciones lineales mediante esta metodología.
Bueno, entonces, decimos existe inversa. Si existe la inversa, quiere decir que el sistema es compatible determinado. Si no existe la inversa, pueden ocurrir dos cosas: que el sistema sea compatible indeterminado o que el sistema sea incompatible. Entonces, si ocurre esta situación de que no existe la inversa, o sea, o directamente nos da el determinante de la matriz a distinto de cero, ¿qué tenemos que hacer? Recurrir a otro método para resolver ese sistema. Bueno, veamos un ejemplo. Tenemos este sistema de ecuaciones. Decimos, vamos a expresar la matriz de coeficientes, la matriz de incógnitas y la matriz de los términos independientes. Coeficientes por filas: 3 menos 2, menos 2, 4. 3 menos 2, menos 2, 4. Matriz de incógnitas, y las incógnitas son X e Y. X e Y. Y la matriz de los términos independientes, menos 1 y 6. Recordemos que, como esto es una multiplicación matricial, si hacemos 3 por X menos 2 por Y igual a menos 1, y menos 2 por X más 4 por Y igual a 6, tenemos ¿qué cosa? Estas dos ecuaciones. Luego de eso, lo que tenemos que hacer es comprobar que el determinante de la matriz de coeficientes sea distinto de cero. Eso quiere decir que la matriz es regular, y eso significa que todos sus vectores fila y columna o columna son linealmente independientes. Y eso significa que existe inversa para esa matriz. Calculamos el determinante, y entonces 3 por 4, 12, menos 4 por menos 2 por menos 2, 4, eso nos dará 12 menos 4, 8. Es distinto de 0, decimos existe inversa, sistema compatible determinado. Calculamos la inversa, ¿sí? Por alguno de los métodos que vimos para calcular inversa, puede ser teniendo en cuenta o realizando el proceso de reducción por filas, o puede ser calcular la inversa por medio de la adjunta. Cualquier metodología que hemos usado, calculamos la inversa y luego de obtenerla, planteamos la multiplicación de la inversa por la matriz de los términos independientes. Entonces, inversa por matriz de los términos independientes, y nos quedará, luego de multiplicar un medio por menos 1 más un cuarto por 6, nos queda que x es igual a 1, y haciendo un cuarto por menos 1 y 3 octavos por 6, nos queda que y es igual a 2. Expresamos la solución general como, en este caso, un par ordenado, y hemos concluido entonces el proceso de cálculo de las incógnitas. Siempre recuerden que los sistemas de ecuaciones se pueden verificar. ¿Cómo es que se verifica? Si reemplazamos x por 1 e y por 2, ¿sí? En el sistema de ecuaciones original, ¿qué tiene que ocurrir? Que luego de hacer estas cuentas me quede acá menos 1, que tiene que ser igual al menos 1 que tengo acá. Y luego de realizar estas cuentas, el reemplazo en la segunda ecuación, me tiene que acá dar un valor 6, que tiene que ser, obviamente, el mismo que está el otro miembro. Entonces ahí decimos que el sistema verifica. Acá tenemos una propuesta de un video donde se resuelve un ejercicio por este método, ¿sí? de un sistema de 3×3, un sistema un poquito más grande, donde en la inversa se calcula por medio de la adjunta. Recuerden que la inversa también la pueden calcular reduciendo matrices por fila. Bueno, entonces pasamos al siguiente método. El método de Cramer. El método de Cramer también nos sirve para resolver sistemas de ecuaciones cuadrados, ¿sí? Tanto homogéneos como no homogéneos. Entonces tenemos matriz de coeficientes por matriz de incógnitas igual a la matriz de los términos independientes.
nuevamente decimos que la matriz A es una matriz cuadrada y regular o no singular. ¿Eso qué quiere decir? Que el determinante de esa matriz tiene que ser distinto de 0 y en ese caso el sistema de ecuaciones lineales tendrá solución única. Recién vimos que con el método matricial solamente podíamos determinar las incógnitas de un sistema de ecuaciones lineales que tuviera solución única. En cambio, con este método se podría determinar las soluciones de cuando el sistema de ecuaciones lineales sea incompatible e indeterminado, o sea que tenga infinitas soluciones. Pero nosotros no lo vemos, solamente planteamos, ¿sí?, que vamos a determinar las incógnitas cuando el sistema de ecuaciones lineales, ¿sí?, el determinante de la matriz de coeficientes, su determinante sea distinto de 0. ¿Sí? Este es el único caso que vamos nosotros a trabajar. Entonces, ¿cómo decimos que resolvemos con el método de Cramer? Tenemos que calcular dos determinantes. Por un lado, el determinante de la matriz principal, que lo escribimos de esta forma. El determinante de la matriz principal será el determinante de la matriz A. Y otro determinante que va acá en el numerador, que es el determinante de la matriz A, pero donde la columna correspondiente a la incógnita que estamos calculando, se la reemplaza por la columna de los términos independientes. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro qué es lo que hacemos. El método de Cramer, ¿qué nos propone? Que para calcular o encontrar cada una de las incógnitas, realicemos el cociente de dos determinantes. El determinante del denominador siempre va a ser el determinante de la matriz de principal o matriz de coeficientes. Entonces, lo primero que hacemos es ver cuál es la matriz de coeficientes para luego calcular su determinante. Entonces decimos, tenemos coeficientes 2, menos 1, 1, 2, menos 1, 1, 0, 2, menos 1, 0, 2, menos 1, menos 1, 1, 0, menos 1, 1, 0. Calculamos el determinante por cualquier método. Como el determinante es distinto de 0, quiere decir que el sistema es compatible determinado, que tiene solución única, que es el único caso con el que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? Dijimos, ese determinante es igual a 3. Entonces, este determinante, que es el mismo que está en todos los denominadores, determinante de la matriz principal, 3. ¿Cuál es el determinante que tenemos que calcular en cada uno de los numeradores? Es el mismo determinante este, pero al que le reemplazamos, ¿qué cosa? La columna correspondiente a la incógnita que estamos calculando, primera columna corresponde a x1, segunda columna x2, tercera columna x3, la reemplazamos por ¿qué cosa? Por la matriz de los términos independientes, o sea, por esta matriz columna. Pongo esta matriz columna en la columna correspondiente a x1. Acá en este caso la pongo en la columna correspondiente a x2. Y en esta columna la correspondiente a x3. En todos los casos calculo el determinante y efectúo el cociente. Entonces, ¿qué tenemos de resultado? Que x1 es igual a 1, x2 es igual a 2 y x3 es igual a 3. Entonces ahí tengo la solución del sistema de ecuaciones propuesto. Acá también les propongo un video donde resuelve otro sistema de ecuaciones lineales por este método. Así tienen otra explicación más. Bueno, entonces con esto terminamos el tema de sistemas de ecuaciones lineales.